Muy buenos días desde la magia de la bolsa. Alberto, no te atragantes con el café, pero tenemos otra vez turbulencias en el sector financiero y de repente Deutsche Bank se ha descolgado con una subida del CDS brutal, toda la banca cayendo en bloque, menos 14% ahora mismo y los CDS disparándose. Servicios informativos, la magia de la bolsa. Gracias, amigo Miguel. Mi gata hoy no me ha dejado dormir, así es que me vais a tener que aguantar. Bienvenidos, amigos magos, especuladores bursátiles y demás gente de mal vivir. Tenemos al Deutsche Bank, que es una auténtica maravilla. Ahora mismo ha llegado a marcar zonas de 8,20, os voy a compartir pantalla. Fijaos cómo lo tenemos. A ver, ahí está. 8,15, bueno. Ha llegado a marcar por debajo de 8 euros. Vale, lo que vamos a hacer ahora es muy importante, porque días atrás, cuando os comentábamos que durante años había sido Deutsche Bank el único banco que se había comportado como Credit Suisse, yo os explicaba que desde los mínimos del coronavirus se había normalizado ese movimiento, ¿vale? Hasta entonces, el gráfico de Deutsche Bank es simétrico al de Credit Suisse. Bueno, pues ojo, porque como Miguel nos explicaba la semana pasada en un corto, Deutsche Bank podría ser el próximo en caer. Hay que estar muy atentos. Sí, Alberto, y la verdad es que sacábamos el corto la semana pasada en plenas turbulencias, es verdad, pero la sensación era de que podía ser el próximo en tener problemas. Lo que yo no pensaba que iba a ser tan rápido. Y es que la quantitative easing encubierta que ahora vamos a ver ha durado muy poquito. Es decir, están preparando un auténtico armamento de liquidez para la que se les viene encima. Si te parece, Alberto, antes de analizar el gráfico, vamos a repasar cómo está el sector, que lo tengo aquí. Bueno, están todos los índices cayendo, ahora lo repasamos. Fijaros, el Deutsche ha habido un momento que ha llegado a perder la zona de los 8 en 7,94, está cayendo un 12%. Sigo viendo mucha tensión en Societe General y en BNP. Acuérdate que la semana pasada también lo comentábamos. Yo no esperaba que fuese a ser tan... O sea, pensaba que iba a durar un poco más esa inyección de liquidez. También están arrastrando los bancos españoles, Santander cayendo un 5, Sabadell, que fue el que más rebotó, entre comillas, pues está cayendo un 7. Pero yo creo que lo preocupante del Deutsche, Alberto, que lo tengo aquí, es que ha llegado a perder la zona de mínimos de la semana pasada después del rebote, y que eran 8,32. Esta es la profundización hasta la zona de por debajo de 8. Y bueno, la verdad es que pues pinta feo. Y sobre todo pinta, Alberto, que el fin de semana va a ser muy movidito. Y te explico por qué. Porque vamos a tener hoy todas las turbulencias, en medio nos pilla el fin de semana, va a haber reuniones de urgencia, locuras y gente corriendo por los pasillos del Banco Central Europeo, es una metáfora, teléfonos ardiendo, llamadas del señor Powell y de la señora o señorita Yellen a Christine Lagarde y compañía y a todos sus secuaces, y conversaciones con los directivos del Deutsche, pero pinta que va a volver a haber tensión, ¿eh? No sé cómo lo ves. Lo veo exactamente igual, fijaos. Cuando os expliquen que un banco es sistémico, lo que en realidad os están explicando es que la quiebra de un banco no la van a pagar sus dueños, que es lo que deberían. No, la vas a pagar tú. Es decir, que con la inyección monetaria consiguiente, por cierto, Miguel, enhorabuena también por esas QE que nos anunciabas que se iban a producir mucho antes de lo que nos imaginábamos. En realidad, todo esto que estamos viviendo es una forma de QE. Tienes por ahí un gráfico que nos vas a mostrar de cómo va el aumento de liquidez. Ese. Si quieres Claro, lo comentamos. ¿Quieres hablar, Alberto, primero o Sí, comento voy a explicar. Vale, venga. Todo esto que estamos viviendo, con reuniones en las que salen a decirnos que hay que salvar a los bancos porque si no habrá riesgo sistémico, es simplemente todo el teatro que se organiza para que lo que hacen mal unos privados, es decir, unos bancos, lo pagues tú con tu dinero. ¿Vale? Es decir, tanto Credit Suisse como Deutsche Bank, si es que Deutsche Bank tiene que quebrar, deben correr su propio riesgo. Y tienen que correr riesgos quienes están ahí metidos como accionistas. Los depósitos no dicen que están asegurados. Si los depósitos de Deutsche Bank no están asegurados, se le ha pasado mediante auditoría una auditoría falsa al valor. Es decir, se ha dicho que estaba bien lo que no estaba bien. ¿Quién es el responsable? ¿Qué auditor es el responsable? ¿Ves cómo en realidad hay gente que tiene culpa y podría ser responsable? Pero no, te van a decir que es sistémico. ¿Por qué?
Porque de lo que se trata es de que los grandes no pierdan dinero con esto, que lo pierdas tú, que es lo que le ha pasado a los suizos con Credit Suisse. No hay más. Los bancos no están todos como Deutsche Bank ni como Credit Suisse. De hecho, Deutsche Bank tampoco está tan mal como estaba Credit Suisse. Pero ¿cuál es la importancia? Hoy va a sonar el teléfono, a ver quién es. Pero hoy nos van a contar que Deutsche Bank es un banco sistémico. Me ha explicado Luis Vicente Muñoz cuál es la diferencia de tamaño entre Deutsche Bank y Banco Santander, por poner un ejemplo. La diferencia de tamaño entre los dos es 17.000 euros de capitalización en Deutsche Bank. Recordad que Credit Suisse tenía una deuda vía bonos de 17.000 euros. Eso es todo lo que vale Deutsche Bank. Ese que os van a decir que es sistémico. No estéis pensando en las películas, en esas películas en las que sale Deutsche Bank negociando los activos tóxicos, cómo los vamos a solucionar y todo eso. Ya sabemos que Deutsche Bank ha sido históricamente un banco súper importante, pero fijaos que Deutsche Bank, desde sus máximos, al igual que Credit Suisse, en 2007, ahora mismo tiene un descuento ni más ni menos que del 91%. Es decir, ahora mismo es el 10% de lo que era en 2007-2008. Con lo cual, que el rollo ese sistémico no es tal, es simplemente que vais a pagar con vuestro dinero todo lo que pase con Deutsche Bank. Y diréis, bueno, pero ¿cuánto es la capitalización del Santander? 54.000 millones de euros. Deutsche Bank 17.000, Santander 54.000. ¿Eso qué implica para la bolsa española? Nada. Pero ahora recordad, cada vez que surge una cosa de estas nos intentan dar miedo y, lógicamente, un especulador de corto plazo, con lo que está pasando hoy, de corto plazo, no hace mal saliendo. No hace mal saliendo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, ahora vienen curvas, bueno, pues puedes estar fuera. Un especulador de largo plazo que recuerde, 17.000 millones contra 54.000. De hecho, esos 17.000 millones los tenía solamente en deuda con esos cocos, esos bonos convergentes de contingencia que tenía el Credit Suisse, el que ha quebrado. Solo en eso. De manera que, Miguel, estoy de acuerdo, vienen días movidos, pero hay que diferenciar el nombre Deutsche Bank con la realidad bursátil. Fijaos lo que ha caído durante los últimos años. Esta era una de las causas por las que Deutsche Bank durante los últimos años yo he insistido que estaba muy mal en activos. La semana pasada Miguel nos adelantaba que algo había ahí que no funcionaba bien. También, igual que Credit Suisse, ese corto que hizo, short en cuanto a vídeo breve que hizo Miguel, y lo que vaya a pasar durante estos días, coincido completamente contigo, Miguel, que va a ser mucho pasillo, mucha llamada, mucha noticia alarmista y nada más. ¿Qué dices? No, voy a compartiros aquí. Vamos a ver. Vamos a ver, mira, aquí tenéis el balance de la Fed, que hemos hablado de él esta semana. Fijaros que se han comido prácticamente toda la reducción del balance del último año, desde abril del año pasado. Se han comido ya 2/3 de esa reducción, inyectando liquidez durante estos días. Y lo que te rondaré, Morena, porque es que si empieza a haber problemas, y lo comentábamos estos días atrás, si hay problemas en algún banco más, la inyección va a ser de un calibre monstruoso, porque tienen que preparar, evidentemente no van a dejar que el Deutsche Bank quiebre, harán lo que sea necesario para salvar al banco. Otra cosa es los CDS, que fijaros cómo están los CDS, Alberto. Ese es el CDS a 5 años, fijaros qué subidón ha pegado. Ya sabéis que el CDS, vuelvo a repetirlo, Credit Default Swap, mide el seguro frente al impago. Esto es como yo lo comparo como si vosotros tenéis un seguro con cualquier aseguradora y tenéis vuestro coche. Si vuestra probabilidad de siniestro es alta, porque os habéis pegado 3 golpes en el último año, probablemente el seguro va a subir en la prima. Esto es lo mismo. Si la probabilidad de impago es alta, la prima sube. Y es un instrumento que utilizan los hedge funds para ponerse largos en CDS y aprovechar las debilidades o las situaciones de miedo, pánico, etcétera, o de problemas, para hacer que este diferencial, esta prima cada vez sea mayor, y hacen un trade
como podrían hacer en cualquier otro producto. Fijaros lo que ha subido. Tengo aquí también, Alberto, fíjate, el CDS de la deuda subordinada de Deutsche Bank, de la senior y de la senior no preferente. Y en todas, evidentemente, la subida es brutal. Pero fíjate, me llamó la atención este gráfico que he visto esta mañana, que es una especie de ventana de liquidez de depósitos de emergencia que tiene la Fed, que fijaros que ha saltado en 2023 a 354.000 millones. Solamente hemos visto algo similar en Lehman Brothers. ¿Es esto una inyección de liquidez o no? Como un piano. Como un piano, Miguel. Me da igual que no establezcan una quantitative easing programada, que la hará, que la programarán, estaros seguros. Y más si hay problemas, 2020, finales del 23-2024 es la fecha. Esto es una inyección de liquidez en toda regla. Están poniendo, van a inundar de liquidez todo el sistema bancario. Probablemente estos días, cuando haya caídas, veis más caídas en el sector financiero, porque hoy sobre todo se concentran en los bancos las caídas. Evidentemente cae todo el mercado, pero las caídas sobre todo son en el sector financiero. No, pero es una QE en toda regla por lo siguiente. Durante estos días nos han dicho que los bonos de los bancos americanos vinculados con la tecnología se van a estimar a valor de mercado, mientras lo habían comprado al precio que el tipo de interés implicaba para la Fed emitir bonos hace año y medio. Luego, el diferencial entre el valor real del bono y el valor de mercado es una QE como un castillo, Miguel. Es una QE, no hay otra. Es una inyección de liquidez en la que tú estás comprando un activo, punto. Otra cosa es que, vale, hay una inyección de liquidez monetaria, vale, pero no, es que tú estás comprando un activo por el precio que no es, estás dando dinero de más. Con lo cual, la QE está ya. Otra cosa es, claro, no es una QE al uso porque no está comprando activos de tal, bueno, vale, bien, pero estás haciendo una inyección de más de dinero en el sistema. Así es que es una QE. Sí, sí. Bueno, estamos viendo, estaba repasando ahora los índices, Alberto, que los tengo aquí. Sí que el DAX, por el efecto Deutsche, es el que más está cayendo ahora mismo. El IBEX cae un 1,28, el DAX un 1,78. Bueno, los americanos caen, sobre todo el Industrial ISP, Nasdaq cae un poco menos y el Russell, que ayer también le penalizaron, pues está cayendo. Bueno, sobre todo, un poco asusta que sean viernes, porque el viernes pasado solucionaron todo, taparon un poco. Toda la basura que había la taparon con esa inyección de liquidez y con la salida de Lagarde en plan Salvador, pues va a tener que volver a salir Lagarde, a ver qué dice, porque todo esto subiendo los tipos de interés. Si cuando aquí el amigo Elon Musk y Bill Ackman están diciendo, señor, desde la Fed, bajen los tipos o déjenlos como está, no, 0,25 más. Lo que tienen que controlar es el precio del petróleo, que hoy está cayendo a 67, pero había vuelto a subir a los 70. Si no controlan los precios de las materias primas, pues no podemos hacer mucho más. Sigan subiendo ustedes los tipos. Sigan subiendo los tipos y se van a cargar el sistema financiero europeo y ya veremos hasta dónde llegamos. Claro, la cuestión que ya te planteas aquí es, ¿lo están haciendo aposta para establecer luego un programa de compras y subir las cotizaciones después de haberlas tirado a los suelos? Pues es que te puedes creer todo. Estamos en una serie en la que duda. Mi amigo Iturralde a veces se queda corto con lo que puede haber. Pero bueno. Sí, realmente lo que hay es lo siguiente, fijaos, tanto Credit Suisse como Deutsche Bank llevan muchos años peor que los demás. Deutsche Bank durante los últimos años ha recuperado algo el tono, pero el gráfico bajista de Deutsche Bank es demoledor, igual que el de Credit Suisse. ¿Eso significa que iban a quebrar? Ellos lo saben de sobra. Credit Suisse sabían de sobra que iba a quebrar, eso no hay duda. Si quiebra Deutsche Bank, como nosotros nunca podemos saber lo que realmente hay detrás de sus activos, no lo podemos saber, ¿eh? Ahí hay mucha corrupción, pues lógicamente te dirán que, hombre, que es un banco sistémico y al final ponemos todo dinero para pagarlo. Pero sobre todo, una vez que sucede una de estas cosas, te empiezan a contar, te empiezan a imponer necesidades que no existían antes. No, es que tenemos que implantar la moneda digital porque, fijaos, con esta crisis de liquidez,
podéis ir a la ventanilla a sacar dinero y eso generaría un problema sistémico. Fijaos lo que ha pasado con Credit Suisse y Deutsche Bank. Si aceptarais la moneda digital, se solucionarían vuestros problemas. Es la farsa para intentar que cedáis todos vuestros derechos y libertades a estos estados. Y este problema lo han creado ellos. Yo no creo que lo hayan creado con la subida de tipos de interés. No, porque tanto Silicon Valley Bank como Signature Bank, que han sido los bancos dos principales quebrados dentro de ese problema de tipos de interés, vale, sí es cierto que Powell les había dicho que no iba a subir los tipos de interés y por eso se metieron tan a lo bestia en bonos del tesoro. Bien, pero chicos, no deja de ser un negocio residual, no es un banco por más que digan sistémico. El dinero que deje de ir a esos bancos irá a la gran banca americana, es decir, que el dinero cambia de mano solamente. Y en el caso de Credit Suisse, ¿por qué venía cayendo más que nadie? Al igual que Deutsche Bank. Deutsche Bank lo ha estado haciendo hasta el 2020. A día de hoy, Deutsche Bank cae más que ninguno, excepto Credit Suisse, desde el 2020. Pero sí es cierto que en el 2020 recuperó un poco el tono, ¿vale? Pero ¿por qué había caído tanto Deutsche Bank desde el 2007? Porque saben que las prácticas bancarias de Deutsche Bank son tóxicas. ¿Y quién tiene que pagar eso? ¿Tú? ¿Con el Banco Central Europeo salvando bancos? No. Eso lo tienen que pagar los accionistas de Deutsche Bank. Haber comprado otro valor. O los bonistas de Deutsche Bank. Haberte metido en otro sitio. Que tú te compraste acciones y bonos porque tal certificadora o tal auditora dijo que las cuentas estaban bien. Vete a pedir responsabilidad a esa certificadora o a esa auditora. Eso ya ha pasado en Estados Unidos. Alberto. Pero sí, Miguel, perdona. Yo no te quiero interrumpir. Es que se me está viniendo a la cabeza una pregunta. ¿Tú crees que va a empezar a haber muchos reembolsos estos días en el Deutsche Bank? Sí. ¿Tú claro. crees? No tengas duda, Miguel. Si esto es más que nada porque como van a haber menos en proporción que los de Credit Suisse, por una razón, porque ya han visto que han salvado a Credit Suisse, con lo cual la gente tiene la tranquilidad de que el sistema le salva, pero que tiene que haber reembolsos, seguro, Miguel. Bueno, seguro. Es que seguro. El tamaño del Deutsche es mucho mayor que el de Credit Suisse, ¿eh? O sea, Deutsche es un gigante europeo, emblema del gobierno alemán, etcétera. Ya llevan arrastrando, acuérdate, has comentado los cocos. Yo recuerdo un enero del 2016, si no me equivoco, 17. ¿Te acuerdas las bajadas tan fuertes que hubo en Europa con todo el tema de los cocos del Deutsche Bank? Y bueno, y tiene muchas cosas debajo de la alfombra que han estado, que de momento, pues ahí la cotización te muestra, ¿no? Porque la cotización te va marcando un poco lo que hay. Y al final es una cotización que está en barrena. Quizá no sea tan alarmante como en el caso del Credit Suisse, pero al final... No, a ver, estamos hablando de un valor que ahora mismo capitaliza con esta caída del orden de 17.000 millones de euros. Bueno, Credit Suisse se supone que estaba en 7.400 justo antes de su quiebra. Todavía hay margen. Pero, a ver. Pero fíjate que la subida de los CDS, Alberto, no es casual. Es decir, ahí hay hedge funds ya atacando directamente a la compañía y poniéndose en contra de la compañía, que al final siempre os digo lo mismo, pero esto es como un buitre que va viendo a sus piececillas desde el aire, a los conejitos y tal, que están... Y es así, o sea, los hedge funds no les ha temblado el pulso, por más que sea industria financiera, primero en ir a por Credit Suisse y ahora van a por el Deutsche. Y o el Banco Central Europeo reacciona rápido o esta tensión vamos a ver cómo se incrementa el lunes. Por eso te digo que van a tener el fin de semana para pensar y hacer movimientos. Lo que pasa va a pasar. Lo que pasa el lunes es que si no han hecho nada, van a pegarle otro palo y si han hecho algo, habrá un rebote fuerte o un rebote y volverá luego a caer, yo estoy convencido. Pero la situación se va a tensar, ¿eh? Y mucho. Porque es que una cosa era un caso aislado de, bueno, teníamos los bancos regionales y luego Credit Suisse, que eran cosas independientes porque Credit Suisse ya venía arrastrando sus problemas desde hacía mucho más tiempo. Pero es que, claro, si ahora salta el Deutsche, los siguientes van a ser los bancos franceses. ¿Te acuerdas que la semana pasada... Bueno, lo vamos a decir ya. Deutsche lo habíamos comentado el viernes en el corto, que lo podéis ver en la página de la magia de la bolsa. Sería bueno que luego en Twitter volviéramos a recordar que hace una semana estábamos hablando del Deutsche
porque hoy todo el mundo habla del Deutsche. Pero bueno, los próximos, Société Générale y BNP, que pueden entrar en problemas. Y aquí sí que puede haber un efecto contagio, porque es que ya estamos con toda la banca europea. Entonces aquí se necesita una acción coordinada del BCE contundente y rápida. No sé si van a estar tan rápidos como se necesita, pero vamos a ir viendo como si no hacen nada, la tensión va a ir escalando no solo al Deutsche, sino a otros bancos, porque ahí sí que ya va a haber contagio, porque el Deutsche es suficientemente grande como para que se contagie. Pero bueno, es mi idea. Hostia, Société también tiene muy mala pinta, ¿eh? Fijaos, está en mínimos de estos días. Tiene muy mala pinta. Société Générale. Vale. Si pierde esa zona de soporte que tienes ahí en el entorno de 19, Sí. 20 o por ahí, cuidadito. Sí, fijaos. Esto se puede trazar una línea, más que... Ahí está. ¿Lo veis? El otro día marcó por debajo, ahora parece que se va a estabilizar. Voy a ver si consigo abrir BNP, porque así lo vemos también, pero Société está parecido. BNP también está flojo, pero está relativamente lejos de los mínimos de octubre. El caso de Deutsche Bank, voy a quitar crédito y voy a meter DBK. Deutsche Bank está también cerquita de los mínimos de octubre. Vale, hay una cosa, Miguel, que sí quiero comentar de la banca española. ¿Vale? Bankinter. ¿Por qué? Porque Bankinter también está colocándose por debajo de los mínimos que hemos visto durante estos días. Cuando un valor está funcionando peor que los demás, hay que estar fuera, ¿de acuerdo? Es decir, ahora está justo en una zona de soporte. Si alguien tiene Bankinter, que se plantee ya no dejarlo caer de niveles de 5 euros. Este nivel que está aquí es 5,02, 5 euros, ¿vale? Y por debajo, cuidadito, porque aquí sí que no sabemos dentro de cada banco cuál es su exposición, por ejemplo, a activos de Deutsche Bank, a Société Générale, eso no lo podemos saber. Pero si Bankinter está cayendo más rápido que los demás, eso hay que tenerlo en cuenta, apuntarlo y reaccionar. Si estáis especulando a corto... Fíjate, Alberto, que Bankinter no es de los que menos exposición al ladrillo tenía, pero es que lleva arrastrando unas semanas que está con peor performance, como tú dices, que el resto de la banca española. Sí. Entonces, claro, el otro día cuando os expliqué que yo entraba en Banco Santander estaba en los mismos niveles que ahora. Yo os sugiero que si estáis en el corto plazo en la banca, os sugiero que dejéis que pase toda esta oleada y luego ya habrá tiempo de volver a entrar. Más que nada porque ya visteis el tema de Credit Suisse, se resuelve, se puede entrar. Lo que vaya a pasar, si es que tiene que pasar algo este fin de semana, también dará tiempo a entrar. No en los mínimos seguramente, pero dará tiempo a entrar. No sabemos lo que hay. Con lo cual, ojito con esto. Pero vamos, Santander, BBV tienen Alberto, mucho menos... no cambies Santander, que quiero una reflexión que hagamos. Fíjate que, a diferencia de lo que está ocurriendo en Société, en Deutsche, en Bankinter, Santander no está testeando los mínimos todavía de la semana pasada. Es decir, eso denota que tiene un poco más de fuerza, está 22 céntimos por arriba, que representan un 6,5% más o menos. Con lo cual, tener en cuenta que la banca española, por lo menos de momento, y sobre todo en el caso de Santander, no lo está haciendo tan mal en performance o lo está haciendo menos mal en performance que BNP, Société, Deutsche Bank o Bankinter, por ejemplo. Sí, así es. Pero bueno, en cualquier caso, ya os digo, los que estáis a corto plazo, ¿por qué? Porque si recordáis, cuando la semana pasada hacíamos el especial bancario con el tema de Credit Suisse, yo decía, joder, me gustaría que hubieran caído un poco más, Bueno, creo que fue el lunes cuando lo hicimos. Pero bueno, claramente apuntan a rebotar. Vale. Todos los bancos españoles tienen un nivel ligeramente inferior al que marcaron este lunes, que es mucho más importante que el que marcaron este lunes. En el caso del Santander, ese nivel es, ¿os recordáis cuando os decía, bueno, yo lo que quiero es ver a Santander cayendo por debajo de 3,10, 2,80? 3,10, 2,80. Bueno, pues en ese nivel 2,80, 2,85, hay un soporte brutal, que a mí me encantaría que testearan. Incluso yo qué sé, si tuviéramos la suerte de que testearan niveles de 2,70, pues todavía un soporte más importante. Pero se frenó la caída en 2,95 para rebotar a toda velocidad
sin llegar a testear niveles de 2,85, 2,80. Ahí sí que hay un pánico mucho más sustancioso para entrar compradores, ¿de acuerdo? Con lo cual, yo a los especuladores de corto plazo no sabemos si esto va a ser un momento puntual en la banca europea y este fin de semana van a llegar a un acuerdo y el lunes ya abrimos subiendo, pero si estáis a corto plazo, colocad stops. Os puedo sugerir, por ejemplo, zonas de 3,10 como stop. Si baja de 3,10 en el caso del Santander, para mí lo ideal sería que cayera hasta zonas de 2,80, 2,85. Si esto se pone muy en pánico, 2,70 sería ideal. Miguel. No, estaba mirando los mercados según estabas hablando. Fíjate que hay una cosa que sí que no hemos comentado en el canal, que es verdad que estas dos últimas sesiones el mercado estaba aguantando el europeo, pero la banca ya estaba cayendo, porque el Deutsche lleva cayendo 3-4 días desde el rebotón que pegó viernes y creo que, si no me equivoco, fue el lunes de la semana pasada, incluso llegó hasta el martes. Y ya había síntomas de que algo no iba bien cuando los índices estaban aguantando en Europa. No había un signo de alarma hasta hoy, que nos hemos levantado con todo volando, con todo cayendo a plomo. Pero sí que es verdad que la banca, y en concreto el Deutsche, llevaba 4 o 5 días goteando. No obstante, ya os digo, Deutsche es el siguiente foco de atención, que lo habíamos comentado el viernes en el short. Siguientes, pues los bancos franceses van a estar en el punto de mira cuando esto siga la ruleta. No obstante, como dice Alberto, no sabemos lo que va a pasar el fin de semana, reuniones de emergencia, rescates, no rescates, ayudas, no ayudas. No hay rescate, porque todavía yo creo que el Deutsche no está en situación de rescate, pero los CDS que están subiendo le van a poner en una tesitura de borde de rescate, porque cuando veáis que los CDS, como vemos hoy, ya superan niveles de 500 puntos, eso es un síntoma muy claro de que hay problemas y problemas serios. Entonces, pues bueno, hay que andar muy, muy atento. Y como os ha dicho Alberto, los que tengáis banca a largo plazo, pues bueno, aguantarla. Y los que estéis en el corto, pues es niveles de stop o fuera directamente a mercado. Y a ver qué pasa. Habrá oportunidad de volver a entrar y volver a pillar rebotes como los que vimos la semana pasada. Porque al final aquí los actores juegan sus papeles para que haya bajadas y para que luego haya rebotes, con lo cual estaros atentos. Sí, así es. Alberto. Muy bien, Miguel. Pues nada, nada. y le dejamos reflexión. Queríamos hacer un vídeo rápido para explicar un poco cómo veíamos la situación. Y nada, y os dejamos, que tengáis buena mañana. Está todo rojo, pero bueno, la bolsa es así. A veces tocan días rojos, a veces tocan días verdes. Y nada, vamos con ello. Hay más cositas, pero en este vídeo solo hemos querido hablar de la banca. Alberto. Nada, fuerte abrazo, amigos. Si os gusta este tipo de contenido, por favor, dadnos al like, suscribíos, activar la campanita y nada, que muchísimas gracias por estar ahí. Tenemos aquí, Alberto, que no me quiero despedir sin darles gracias, porque ayer nos llegaron bastante super thanks y quiero dar las gracias a JFcom, muchísimas gracias, a Conchi Peris, gracias, Jorge89, gracias, Elena Sánchez, muchas gracias, y Alfonso Méndez Peñalba o Penalba, gracias también, super thanks, muy agradecidos, gracias por contribuir y por apoyar al canal. Nos encanta que reconozcáis el esfuerzo y nada, y seguimos dando buen contenido con máxima motivación. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa hoy con el Deutsche. Un fuerte abrazo y buena mañana para todos. Fuerte abrazo, amigos.